hemos hablado sobre las generalidades de los parásitos. Espero, ¿verdad?, que hayan sido un poco comprensiva la clase y recordemos qué cosas son los parásitos, qué son una infección parasitaria, qué es una parasitosis y qué es una enfermedad parasitaria, ¿verdad? Los agentes que causan las enfermedades parasitarias se van a clasificar en tres grupos: los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Pero para poder continuar debemos de conocer los objetivos para la clasificación de los parásitos. Vamos a enumerar primeramente la clasificación que ya se las dije: protozoario, helminto y artrópodo. Vamos a analizar los factores epidemiológicos que ofrecen las parasitosis. O sea, vamos a conocer cuáles son estos factores que favorecen la aparición de las enfermedades parasitarias. Y también vamos a mencionar los métodos diagnósticos. ¿Cómo vamos a identificar estos parásitos? ¿Cómo vamos a descubrir que la persona tiene parásitos? ¿Usted tiene alguna idea, Jennifer, de cómo voy a saber si alguien tiene parásitos? Bueno, muchas veces los parásitos causan mareos, dolores de estómago y unas reacciones ante los tipos de comida. ¿Y cómo va a saber usted si tiene parásito? Aparte de la sintomatología, porque si hablamos de método diagnóstico, es como hacer un examen de laboratorio o un examen físico o un examen químico, etc. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que tiene un parásito utilizando método diagnóstico? A través de un examen físico ¿Y qué y más? de laboratorio. Examen de laboratorio. Podemos llevar muestras al laboratorio, ¿verdad?, donde van a analizar las heces fecales y vamos a descubrir qué tipo de parásito, si este fuera el causante de la enfermedad del proceso intestinal. O sea, hay que ver si tiene un problema intestinal, hay que investigar la heces fecal. Si fuera una malaria, por decir algo, que afecta a la sangre, ¿qué cree usted que le vamos a hacer? Se nos fue Yamilet, ya no se conectó. Examen de sangre, profe. Aquí Ok, estoy. ahí está. Entonces de sangre vamos a hacer una gota gruesa. Vamos a tratar de identificar al parásito en la sangre. Estamos bien. Creo que estos temas son como un poquito más comprensivos, son más animados, ¿verdad? Porque le da a uno la curiosidad cómo un parásito llega a causar tanto daño, ¿verdad? Y que también afecte a muchas personas, como lo que nos sorprendió ahorita, el virus del COVID. En la clasificación lo vamos yo les había dicho que según la morfología de los parásitos los podemos clasificar en protozoarios, en helmintos y en artrópodos. Según su localización, los parásitos se pueden clasificar en endoparásitos y ectoparásitos. ¿Qué quiere decir eso? Que según la ubicación topográfica, endoparásitos están dentro de mi organismo y ectoparásito va a ser fuera de mi organismo. Entonces, si a mí me da una amebiasis, ¿qué cree usted que se va a ubicar? ¿En qué clasificación topográfica se va a ubicar ese parásito? A ver, Jennifer. No sé, profe. Endoparásito, porque va a estar dentro de mi organismo. Si yo en la clase de los protozoarios que yo les voy a compartir para la próxima semana, para el día viernes, que vamos a tener videoconferencia el día, el día jueves va a ser el examen, no le voy a hacer videoconferencia ese día van a hacer el examen, el día viernes vamos a hacer la clase de protozoarios, ahí vamos a hablar de la ameba. Y vamos a darnos cuenta dónde se van a localizar estas amebas o dónde van a causar daño al organismo, dentro de mi intestino grueso, de mi intestino delgado, en mi estómago, etc. Entonces, si él está en mi intestino, ¿dónde está? ¿Fuera o dentro? ¿Cómo va a ser el parásito? ¿Endo o ectoparásito? Cuando hablamos de endoparásito es dentro. Cuando hablamos de ectoparásito es fuera. Dice que también se pueden clasificar por la ubicación en órganos y sistemas. Recordemos que les he venido platicando de la malaria. La malaria está en la sangre, pero les dije que cuando entra al organismo va directo a los hepatocitos. Entonces, ¿en qué órgano se va a ubicar? En el hígado.
y esto se va a llamar hemoparásitos si están en la sangre, o enteroparásitos, ¿verdad? O histoparásitos si estuvieran en los tejidos. Entonces, vamos a clasificar a los parásitos por morfología, ubicación topográfica, ubicación en órganos y sistemas y taxonomía, porque les dije de que al igual que la bacteria, que los hongos, que los virus, los parásitos se van a ubicar en un reino, en un filo, en una clase, en un orden, en una familia, en un género y una especie. Por dar un ejemplo, las amebas. Puede haber entamoeba histolítica. Cuando hablamos de entamoeba va a ser el género, histolítica va a ser la especie. Y viene también de un reino, de un filo, de una clase y de una orden. Si nosotros vemos que el filo va a ser, la clase y el orden va a ser protozoario. Y el género va a ser la ameba. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de la clasificación general de los parásitos, que dijimos que se van a dividir entre grupos, pero propiamente los parásitos son los que están dentro de mi organismo o que me van a causar daño dentro de mi organismo, que se van a localizar como endoparásitos. Y tenemos los protozoarios, que van a ser, tienen una característica particular de ser unicelulares. Tenemos los mesozoarios, que van a ser los donde están los helmintos y los artrópodos. Estos metazoarios, ¿verdad?, son seres pluricelulares, quiere decir, como cuando nosotros conocimos la organización de la célula, que tenemos unicelular, una sola célula no puede formar un órgano, no puede formar un sistema, pero ya el conjunto de células va a formar un órgano, un conjunto de órganos va a formar un sistema. Entonces, vamos a poderlo ver a simple vista. La célula en sí, la unidad anatómica de la célula, no la podemos ver a simple vista. ¿Qué necesitamos para verlo, María Aide? Un microscopio. Perfecto. Un microscopio necesitamos para poder observar una célula. Entonces, los protozoarios, vamos a necesitar un microscopio para identificar a los protozoarios. Y los metazoarios, que van a ser pluricelulares, también podemos verlo al microscopio sus huevos, pero los adultos no podemos ver a simple vista. Dijimos que los artrópodos se van a dividir en mecánicos y biológicos. En este caso, los mecánicos puede ser la cucaracha y la mosca. La mosca la podemos observar a simple vista. Una cucaracha la podemos ver a simple vista. Y en los helmintos tiene etapas evolutivas entre huevo, larva y adulto. Entonces, los huevos los vamos a necesitar en microscopio, pero los adultos los podemos ver a simple vista. Miren qué bonito este mapa conceptual. Este es un mapa conceptual de manera general. Los parásitos se van a dividir en helmintos y protozoarios. Los protozoarios dice que tiene una clasificación específica según su locomoción. Cuando decimos la palabra locomoción es cómo se mueven dentro de mi organismo. ¿Qué propiedades tiene el parásito como célula? El parásito es una célula, ¿verdad? En el caso de los protozoarios, que son unicelulares, que tienen una pared celular, que tienen un núcleo, que tienen un citoplasma, etc. Pero cada elemento organelo que tiene este parásito van a tener unas características que le va a servir para moverse. En el caso de los protozoarios, ellos se van a clasificar en pseudópodos, en flagelo, en cilio y amotiles. Esto quiere decir que tienen estructuras en la pared celular que los ayuda a moverse como pseudópodos, flagelos que van a ser como un hilito, los cilios son unas microvellosidades y los amotiles van a ser como una aletita. Entonces, eso son características que tienen los protozoarios y que se van a clasificar según su locomoción. Luego tenemos los helmintos, ¿verdad? Que dijimos que los dos grandes grupos de parásitos en sí van a ser los helmintos y protozoarios, y estos se dividen a su vez en platelmitos y nematelmitos. En los nematelmitos vamos a tener las ascarilumbricoides, que tienen las características de ser un gusano cilíndrico como un espagueti. En cambio, los platelmitos van a estar divididos en cestos y trematos, que estos van a tener la característica de ser de forma acintada, y los trematodos van a ser acintadas como un tallarín, y los cestos van a ser acintados y anillados. Entonces, vemos ahí que cada uno de los parásitos va a ir teniendo
una característica específica. En los protozoarios se dice que son unicelulares, pertenecen a la célula eucariota y pueden medir desde 3 hasta 100 micras y que su reproducción es de forma asexuada o sexual. El minto, dijimos que son gusanos, ¿verdad? Son multicelulares, son complejos, más complejos que los protozoarios, su reproducción es absolutamente sexual y algunos son ovíparas porque producen huevos. Y cuando se trata de la reproducción asexual, se pueden multiplicar a través de 3 tipos de forma asexual: la fisión binaria, la gemación y la esporulación. Entonces, vamos a centrarnos en estos capítulos por el momento, ¿verdad? En la clasificación de los protozoarios. Los protozoarios dijimos que se van a clasificar según su locomoción y estos géneros pueden ser las amebas, los esporozoos, los flagelos. En los esporozoos tenemos las malarias, que son de formas tisulares. No atacan el intestino, pero sí pueden entrar en nuestros tejidos, llegar hasta la sangre y reproducirse. Los flagelados, ¿verdad? Que también se les dice mastigospora, y los ciliados, que son los que tienen cilio. El único género parasitario, es el más grande de los protozoarios, se llama Balantidium coli, que es propiamente un parásito del cerdo, se encuentra en la heces de los cerdos y que nosotros no podemos contaminar. Si tenemos un cerdo que está contaminado con este tipo de parásito, también nosotros nos podemos contaminar. En el caso de los protozoarios, ¿verdad? Las características dijimos que pueden ser unicelulares porque una célula es anaeróbico porque pueden vivir con oxígeno o sin oxígeno. También existen algunos aerobios y facultativos, o sea que tienen de los dos o estrictos, ¿verdad? Son móviles y para poderse mover, la fase evolutiva que le permite moverse en el medio intestinal, en la mucosa, en el medio acuoso, van a ser los trofozoitos. Dijimos que los protozoarios son quistes y trofozoitos. El quiste es la fase menos evolucionada y el trofozoito es la fase más evolucionada. Entonces vamos a tener que tiene una membrana, un núcleo y un citoplasma. Esta membrana ahí va a tener los pseudópodos que le ayudan a moverse en el medio. Algunos se transforman en formas resistentes como los quistes, por ejemplo, si salen en las heces fecales, caen en forma de trofozoito e inmediatamente se transforman en quistes para protegerse del medio ambiente. Se dice que existen aproximadamente 45.000 especies de protozoarios. Estos protozoarios dijimos que van a tener la fase evolutiva de trofozoito y quiste, que la forma vegetativa a través de la cual el parásito se alimenta y se reproduce va a ser la forma trofozoítica, va a ser como el que es el parásito adulto. En cambio, la forma quística va a ser la forma más resistente porque va a durar a la intemperie, ahí en el suelo, por muchas semanas, ¿verdad? Y aguanta las condiciones adversas del medio ambiente. También se dice que se puede transformar en un zoito cubierto o un quiste que producto de un cigoto que en esta fase se van a reproducir. En el caso de las toxoplasmosis, que van a ser la enfermedad del gato, estos son parásitos que van a estar en la heces de los gatos, se pueden convertir en quistes que luego van a ser infectantes para el ser humano. En esta clasificación dijimos que vamos a clasificarlo a los protozoarios en rizótopos o pseudópodos, que van a desarrollar pseudópodos para poder moverse. Los flagelos, que tienen diferentes números, algunos parásitos, ¿verdad? Puede tener 2, puede tener 3, puede tener 6, hasta 8 flagelos. Los cilios, que van a estar alrededor de la superficie del parásito, unas microvellosidades que le permiten el movimiento. Los coccidios, que tienen forma de bananito, ¿verdad? Que poseen un cono apical y tienen una reproducción muy compleja.
y los microsporidium, que van a poseer esporas. Según la locomoción, entonces van a ser pseudópodos, flagelados, ciliados e inmóvil o amotiles, que les había mencionado. ¿De qué se alimentan los parásitos? Ya hemos hablado de cómo están clasificados según su morfología, según su localización topográfica, según su localización en los órganos y sistemas, y según su locomoción o según su orden y familia, ¿verdad? Cómo están clasificados. Pero también debemos de conocer que estos parásitos, cómo se alimentan. Nosotros nos alimentamos de los diferentes alimentos que preparamos en nuestra casa, de carne, leche, pan o cereales, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué pasa con los parásitos? También necesitan de alimentarse. Pero ¿cómo lo van a hacer? Si es una célula, entonces, ¿qué pasa? En el medio ambiente o en el medio donde se encuentra dentro de nuestro organismo, en la mucosa, en el medio acuoso, ellos pueden alimentarse de los nutrientes que nosotros le proporcionamos, como el dióxido de carbono, el oxígeno, etcétera, que ya los habíamos mencionado en las generalidades, que pueden ser heterótrofos o autótrofos, y a través de una ósmosis, fagocitosis o uno pseudópodo, que es lo que les permite el movimiento. ¿Qué hacen? Engloban las partículas, lo introduce hacia el interior de su organismo o de su célula, la utiliza como fuente de energía y luego lo que no necesita lo va a excretar a través de vacuola o citopigio, que esos son los elementos que necesita esta célula para poder nutrirse. También se va a reproducir. Dijimos que se puede reproducir de forma asexual, que va a ser por fusión binaria, por gemación o por bipartición. Y también una forma sexuada, no es sexual, es sexuada, que va a ser a través de conjugación o por cigamia, ¿verdad? Y vemos aquí más o menos algunos de los agentes que cómo se van a ir reproduciendo, cómo se observan en los medios acuosos. Esto es una ameba, ¿verdad? Es una ameba que tiene pseudópodos, estas espigas que se miran aquí son los pseudópodos, y ella introduce los leucocitos hacia su medio interior para poder alimentarse. Los protozoarios tienen, dijimos, un orden, una clase, un género, donde vemos que, por ejemplo, les voy a dar en la clase de las entamoeba o de las ameba, es la clase de Sarcodarios, el género va a ser entamoeba y la especie puede ser entamoeba histolítica, entamoeba coli, entamoeba gingivali. Hay otro género que son parecidos a las amebas, o sea, pertenecen al mismo género y diferentes especies. Entonces tenemos los géneros de Acanthomoeba, la Harmania, ¿verdad? Y también tenemos la Endolimax nana, la Iodamoeba bushley y la Dientamoeba frágil. Estos son especies de amebas. Los protozoarios también tienen una clase en orden según la clasificación Mastigospora. ¿Qué estos van a ser? Algunos parásitos que tienen flagelo. Miren en esta imagen donde se observa el flagelo que tiene el Trypanosoma cruzi, que es un parásito tisular que va a afectar en el tejido del ser humano. Esto lo va a transmitir un chinche. El chinche lo va a tener en su interior, él hace sus necesidades, elimina la heces, él chupa sangre al humano, y como él provoca una lesión al chuparle la sangre, las heces fecales se introducen en ese huequito. Al rascarse la persona, introduce hacia el interior del tejido los quistes, o lo mejor dicho, la fase evolutiva, y entra hasta la sangre a invadir órganos y sistemas. Y va a provocar desencadenar una serie de patologías o problemas cardíacos, algunos daños en el hígado, etc. Este tipo de parásito, este Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, tiene diferentes especies. La crucis, la gambiense y la rondesiense. Entonces, estos nombres adquieren de dónde fueron descubiertos.
Tenemos también otro parásito, ¿verdad?, que pertenece a los protozoarios, que tiene flagelo, son las tricomonas. Estas tricomonas son parásitos que afectan el tracto urinario o el tracto vaginal y según su localización toman el nombre. Si se encuentran en la vagina se les va a llamar tricomonas vaginales. Si se encuentran en la S se van a llamar tricomonas hominis. Y existe otra especie que se llama la Tenax, que la podemos encontrar en algunas aguas, ¿verdad? O algunos fluidos. Tenemos la Giardia lambia, que este parásito tiene aproximadamente 6 flagelos. Estos flagelos le permiten movimiento y absorción de los nutrientes, que puede provocar alta desnutrición. Se le dice que por su absorción de nutrientes tienden a tener el síndrome de desnutrición de los niños. Este género es Giardia y la especie es Lambia. También tenemos la leishmaniasis, que va a ser una enfermedad tisular que afecta el tejido y que es transmitido a través de un zancudo o una mosca y puede tener diferentes especies. Va a ser la leishmaniasis tropical, la brasilense y la donovánica. Dependiendo de la localización donde se descubrió por primera vez, adquiere ese nombre. Entonces vemos que les había mencionado también que en los protozoarios hay una sola especie que tiene los cilios. Estos se le llaman la clase ciliada, el género Balantidium y la especie Coli. Incluye, ¿verdad?, las Microsporidium y son también parásitos oportunistas de huésped inmunodeprimido. Las Cristosporidium, que lo habíamos mencionado, ¿verdad?, pueden también actuar como parásitos y casi siempre se asocian a las personas que tienen baja la defensa. Todos estos parásitos se van a reproducir a través de forma asexual, por fusión binaria, división múltiple y también por esporogonia, que se van a ir transformando, ¿verdad?, de trofozoito a gametocito, a cigote, que en el caso de las malarias, ¿verdad?, que puede ser un plasmodium o por conjugación en el caso de los balantidium. En el caso de las toxoplasmosis, ¿verdad?, tenemos el género Isosporo o hominis, la especie, el Toxoplasma gondii, y el Plasmodium, que va el causante de la malaria, que tiene 3 especies, Vivax, Oval, Malariae y Falciparum. Estas 3 especies, la más común en Nicaragua es la Vivax. La oval es muy escaso, la Malariae mucho menos, solo en el otro continente, y la Falciparum es la que se le ha encontrado en estos últimos años, algunos casos en Nicaragua, por la migración de que vienen personas asiáticas, ¿verdad?, y traen al país este tipo de enfermedades. Y vemos en la clasificación de los helmintos, vamos a hablar un poco de ellos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los protozoarios, que también se van a subdividir, o mejor dicho, a clasificar según su locomoción en risótopo, en ciliado, en flagelado y en esporozoo, ¿verdad?, para tener la clasificación específica de los protozoarios. En el caso de los helmintos, tenemos que los helmintos se dividen en nematodos, que son gusanos cilíndricos, en trematos, que van a ser gusanos planos y de forma foliácea o aplanados, acintados, ¿verdad? Y los céstodos, que van a ser gusanos planos y en forma de cinta, anillados, tienen anillos. En caso de los trematos no tienen anillo. En los nematodos tenemos los áscaris lumbricoides, los enterobios verbiculares, las trichuris trichura, los estrongeloides estercorali, etc. Hay otros más, ¿verdad? En los trematodos tenemos los Heminolepis nana, las Heminolepis diminuta, y en los céstodos tenemos los gusanos planos anillados, que van a ser las Taenia solium y las Taenia saginata. Esos serían su género y su especie. Los helmintos pueden también clasificarse como platelmitos y nematelmitos. Los nematelmitos van a ser los gusanos redondos, los platelmitos van a ser los gusanos planos, y entre ellos vamos a tener los trematodos y céstodos. Vemos que son los nematelmitos gusanos redondos, ¿verdad?, y los platelmitos van a ser aplanados. En características generales se dice que los helmintos, en su nombre general,
no son taxonómicos, se utiliza la asignación de gusanos para los parásitos y se dice que hay unos que son de vida libre. Son multicelulares, son anaerobios facultativos y requieren de oxígeno, ¿verdad?, para poder sobrevivir, y biológicamente son los más complejos porque pueden afectar el sistema nervioso central, el sistema genitourinario y también el otro sistema, ¿verdad? Los metazoarios, que tenemos los platelmitos, que van a ser los gusanos planos. Estos parásitos, ¿verdad?, son veriformes, tienen sexos separados también, tienen macho y hembra. Se dice que las hembras son más pequeñas que los machos y que en algunas veces pueden actuar como hermafroditas cuando no tienen ningún macho. Tienen la vida media aproximadamente de 1 año hasta 20 años. Lo más importante para el médico, ¿verdad?, y para nosotros como enfermería, es conocer las características generales de los nematodos, que son cilíndricos, alargados, pueden ser bilaterales simétricamente, también tienen diferentes tamaños, que la pared externa constituida por cutícula de naturaleza lipoproteica y tienen colágeno, son hipodérmicos, tienen 4 cordones que recorren el cuerpo, tienen un sistema digestivo desarrollado, tienen un sistema de reproducción, ¿verdad? Tienen una cavidad pseudocelómica y tienen también contenido líquido y están sometidos a presión hidrostática, cada uno de estos parásitos. Ya dijimos que la hembra es de mayor tamaño que el macho. ¿Por qué cree usted que la hembra es de mayor tamaño que el macho, María Aide? A ver, María Aide. Dígame, profe. Ajá, no estaba atendiendo, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que los machos son más pequeños que la hembra o las hembras son más grandes que los machos? Pues por bueno, tienen diferentes características, profe. No Sí, pero saben. ¿por qué cree usted que la hembra es más grande que el macho? Nosotros en algún momento nos ponemos más grandes que los varones, ¿verdad? O doble nos ponemos. Por la forma de desarrollo de los nutrientes, tal vez se nutren mejor que los machos, por eso crecen más. Pero para que se van a nutrir mejor. Profe, no es por su reproducción. Exactamente, por su reproducción ellos son más grandes, las hembras, que los machos, ¿verdad? Ellos van a contener grandes cantidades de huevecillos en su interior. También tienen, dicen, un aparato digestivo y un sistema excretor. Además, un sistema nervioso que es algo espectacular. Ay, perdón. Bueno, muchachos, yo creo que hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? La próxima semana vamos a abordar el tema de los protozoarios. Vamos a ver las diferentes especies de protozoarios que están en la clasificación de esto y más adelante vamos a ir abordando el tema de los helmintos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? A ver, chicas, porque solo esto no entra al examen, muchachos. Lo que entra al examen, ya les había dicho, las bacterias, los antibióticos, hongos y virus. Revisen las presentaciones, revisen las evaluaciones que he hecho, que de ahí va a estar el examen. En la última creo que les había puesto un video o algo así de los virus. Por favor, revisen los virus, ahí están las preguntas del examen. Este tema es el mismo que está en plataforma. Todo está en plataforma. De aquí vamos a hacer el mapa conceptual. De este tema. De aquí lo pueden utilizar. Pueden utilizar el libro también, ¿verdad? Hay un libro de Botero. También pueden entrar a la biblioteca virtual que hay en UCN para que puedan recopilar datos ahí. Busquen un libro de parasitología y ahí lo pueden realizar la investigación.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Estamos listos? Entonces nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Ya saben que se preparan para el examen y nos vemos hasta el viernes.